Bien, y a esta hora voy a establecer comunicación con el doctor Javier Nieto, pediatra e infectólogo, porque pues ya se ha anunciado la celebración o el desarrollo de las fiestas patrias. Esto pues de alguna manera ejerce una convocatoria en la población a ver los desfiles y demás, pero además esto podría ser el preámbulo a la realización de los carnavales 2023. Sin embargo, hay que tomar en cuenta pues algunas previsiones y para saber, para entender un poco a cómo deberíamos prepararnos o debería prepararse, en este caso, el ente rector de la salud en el país, vamos a abordar en primera instancia este tema. Doctor Nieto, qué gusto tenerlo con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Decía yo hace un momento que sería interesante analizar un poco cuáles serían las medidas, disposiciones o la forma oportuna en la que las autoridades de salud llevarían estas convocatorias, tomando en cuenta de que ya pues hemos superado el tema de las restricciones y demás, aunque hay todavía presencia tanto de COVID-19, así como algunas variantes, y ahora se suma la presencia de la viruela símica o del mono. Mira, Ricardo, en primer lugar, como bien tú has dicho, la pandemia no ha terminado y sí, tenemos una situación sanitaria con respecto a la viruela del mono, pero sí, vamos a circunscribirnos inicialmente a la situación epidemiológica local de la COVID. Si nosotros analizamos lo que ha estado ocurriendo en el país con respecto a lo que ocurría hace 2 semanas a un mes, es evidente que ha habido una reducción de casos de un 30-40% de los casos. Ha habido una reducción del índice de positividad al menos de un 30%. No hay amenaza de verse afectada la ocupación sanitaria porque el porcentaje de hospitalizaciones es bajo, al igual que el número de las defunciones se han mantenido. Y al menos desde el punto de vista de evolución de variantes, desde noviembre del año pasado, no ha habido una variante que reemplace a la actual variante, que es la variante Omicron. Recuerda, desde Uh -huh. noviembre del año pasado no hay variantes nuevas, lo que ha habido han sido sus linajes. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que el 67% de la población a nivel global ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Por supuesto, hay áreas de mejora en otros contextos geográficos como en el África, donde las coberturas vacunales ameritan ser manejadas, pero inclusive localmente en Panamá, más del 70% de las personas han recibido al menos 2 dosis de la vacuna. Tenemos áreas de mejora con respecto al refuerzo, solo un 40% ha recibido el tercer refuerzo, pero hay que tomar en cuenta, Ricardo, que más de la mitad de los panameños hemos padecido la COVID, ya sea por alguna de las variantes que circularon en estos 30 meses de crisis sanitaria, incluidas las subvariantes de Omicron. Y si nosotros tomamos en cuenta que gran cantidad de la población ha estado expuesta a la infección natural de la COVID y hay un gran porcentaje de la población panameña que ha estado vacunada y desde noviembre del año pasado no tenemos variantes nuevas y más bien a pesar de la flexibilización de las medidas de bioseguridad ha habido un 30 a 40% de reducción de casos con un 30% de reducción de positividad. Es evidente que el país se encamina hacia la endemia del SARS-CoV-2. Otro Mm. aspecto que hay que tomar en cuenta, Ricardo, es que este año se han estado llevando a cabo actividades multitudinarias, como por ejemplo juegos de fútbol, conciertos donde ha habido aglomeración de personas y esto no ha impactado de forma dramática las cifras epidemiológicas. Entonces, si tú me preguntaras a mí si estoy o no de acuerdo con que se hagan desfiles patrios y se hagan carnavales, por supuesto que estoy de acuerdo, pero estas son actividades que hay que planificar de forma anticipada. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, no recomienda ni cancelar ni posponer actividades multitudinarias. Lo que recomienda es planear con antelación las actividades multitudinarias. ¿Cuánto tiempo antes se debería planear una actividad multitudinaria? Al menos 6 meses antes. Aquí lo importante es tomar la decisión, darle certeza a los organizadores de que la actividad va a ser llevada a cabo y hacer una gran alianza, Ricardo, Ministerio de Salud, empresa privada,
y refiriéndome específicamente a todo el contexto que hay con respecto a la viruela del mono, que sabemos que en este momento, en el brote actual, su principal vía de transmisión es a través sexual, hacer grandes alianzas, por ejemplo, con sociedad civil, como Provicida, por ejemplo, hacer una gran campaña de concienciación de la población, porque las actividades multitudinarias como tal, particularmente en este caso para la viruela del mono, no son Ujú. foco de contagio, es el comportamiento del ser Es humano correcto. Ujú. el que acarrea el riesgo, pero la actividad multitudinaria como tal no acarrea mayor riesgo. Ahora, ese elemento diferenciador es muy importante tomarlo en cuenta porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es la posibilidad de un contagio de COVID, que ya usted ha explicado cuál es la tendencia en este punto, y la otra es el tema de la conducta que sí va en función y todo el tiempo se ha estado, aparte de las campañas que se hacen de promoción para carnavales y demás, tratando de llegar un poquito a la conciencia por los casos incluso de VIH, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿cómo se articula esto o cómo debería articularse desde el propio Ministerio de Salud, tomando la batuta y desde ya, como usted decía, organizando, preparando esa campaña o esos mensajes importantes a la población? Eso se llama, Ricardo, abordajes basados en riesgo. Y cuando uno establece una estrategia de un abordaje basado en riesgo, uno tiene que tomar en cuenta tres aspectos. El primer aspecto es la evaluación de los riesgos. Y para eso, por supuesto, la primera decisión que la autoridad sanitaria tiene que tomar es si se van a hacer o no las actividades. Entonces, si se parte del hecho de que las autoridades perdón, las actividades se van a llevar a cabo porque eso le da certidumbre también a la economía, decirle a un empresario, al menos de estos que organizan los carnavales, que vas a hacer la actividad, eso genera certidumbre. Pero lo importante es hacer la evaluación del riesgo, hacer la evaluación de la actividad. En segundo lugar, es una vez establecido que vas a hacer la actividad y has hecho la evaluación de los riesgos, entonces hay que establecer cómo se van a mitigar los riesgos. En este caso, bueno, cómo vamos a mitigar los riesgos de contagios, tanto por SARS-CoV-2, que sabemos que la situación epidemiológica actual es hacia la endemia. En este momento, eso no parece ser una preocupación, pero como bien dices tú, tenemos el tema de la viruela del mono. Entonces tenemos que mitigar los riesgos de contagio de las personas por la viruela del mono. Y eso, por supuesto, va a depender de este tercer punto que quiero mencionar, que es la comunicación, Ricardo, y las alianzas que se hagan con las organizaciones civiles. Entonces, por ejemplo, tanto el Ministerio de Salud como los organizadores de los carnavales tienen que sentarse y hacer un plan operativo ordenado de cómo se van a llevar a cabo estas actividades y qué roles o responsabilidades van a asumir ellos en cuanto a promoción de la salud, tanto de la sociedad civil como del ministerio, para lograr impactar sobre el comportamiento de las personas. Ahora, si el objetivo ha sido hacer las actividades, creo que inclusive el Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria, podría prepararse de forma anticipada para adquirir un número específico de vacunas contra la viruela del mono. Sabemos que a la fecha la Organización Mundial de la Salud no recomienda la vacunación en masa de las personas, sino de potenciales personas que podrían estar en riesgo de contagio. Entonces se podría tal vez tener un número limitado de estas vacunas para hacer lo que se conoce como vacunación pre-exposición, ¿no? Que es aplicar la vacuna en grupos específicos de personas que Riesgo, uno ¿no? podría, de Ujú. riesgo que uno podría suponer que se podrían contagiar. Y tener un lote específico de vacunas también para hacer lo que se conoce como vacunación post-exposición. Personas que han podido haber tenido contacto con contagiados de viruela del mono, si usted administra la vacuna 4 días después de esa exposición, de ese contacto, usted podría mitigar o inclusive evitar el riesgo de desarrollo de la enfermedad. Entonces, las vacunas también podrían jugar un papel fundamental. Si se decide hacer los carnavales, estamos a 5 meses
de poder solicitarle a las compañías que proveen la vacuna tener stock de vacuna para esta actividad puntual que representa el carnaval en Panamá. Ahora, ¿cómo considera se ha llevado el tema de la divulgación? En este espacio hemos estado abordando mucho el tema para despejar todas las dudas, la desinformación que pueda surgir en torno al tema de la viruela símica o viruela del mono. ¿Cómo considera se ha llevado hasta el momento, tomando en cuenta además que creo que se esperaban incluso que para la fecha hubiese más casos, siendo Panamá un país de tanta conexión, ¿no? Por todo lo que representa. Sin embargo, se han dado o se han confirmado de forma oficial por las autoridades 12 casos, y creo que uno de ellos ya ha sido considerado, no sé si es comunitaria el término, porque no es de forma colectiva, pero sí en el país. Bueno, mira, Ricardo, siempre hay áreas de mejora. A mí me parece que, por ejemplo, se podría hacer más promoción de la salud, inclusive en colaboración con la sociedad civil. Tal vez un poco el silencio se ha traducido en tratar de evitar la estigmatización de la enfermedad, porque sabemos que la mayoría de los contagios se han dado principalmente en hombres que tienen sexo con hombres. Ahora, se debe evitar encasillar la viruela del mono como una enfermedad de transmisión sexual, porque sabemos que dentro de la dinámica epidemiológica hay otras formas de contagiarse sin necesariamente ser a través de la vía sexual, aunque en el brote particular, esas otras vías de transmisión parecen ser rarísimas, pero siempre cuando hay reemergencia de enfermedades, siempre hay una oportunidad, un área de mejora de hacer más promoción de la salud, ¿no? En este caso, el hecho de no tener vacunas implica que tengamos que hacer promoción de la salud para tratar de lograr hacer cambios de los comportamientos que hagan que se mitigue o se evite la propagación de la enfermedad. De hecho, es lo que se ha estado haciendo en Europa y en Estados Unidos, donde, bueno, allí sí hay disponibilidad limitada de las vacunas, pero a través de la concienciación del comportamiento de las personas se ha logrado impactar sobre el número de casos, porque de hecho esta semana se ha empezado a observar una reducción de casos no solamente en Europa, sino también en los Estados Unidos, y eso tiene que ver con algunos cambios de comportamiento que se han dado particularmente en esta población que está en riesgo de sufrir la enfermedad. Importante entonces tomarlo en cuenta y obviamente desde esa experiencia, el conocimiento del doctor Nieto, poder hacer tener ese conocimiento además. De manera que, para resumir, doctor, estamos hablando de que hay un momento oportuno, sí hay que tomar las previsiones y debe haber un accionar oportuno por parte de las autoridades. Así es. Si se va a tomar la decisión, hay que tomarla de forma anticipada para poder evaluar los riesgos, mitigar los riesgos y hacer una campaña de concienciación para impactar menos, que estas enfermedades impacten menos sobre la población. Quiero agradecer al doctor Javier Nieto Guevara por acompañarnos esta mañana y, por supuesto, pues profundizar un poco más acerca de estas nuevas disposiciones que hay para la realización de en lo próximo los desfiles patrios y el próximo año los carnavales. Muchísimas gracias, doctor. Excelente día. Muchas gracias, Ricardo, por la entrevista y a tus órdenes. Y nosotros